Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Me siento muy honrada de participar en esta actividad académica. Muchísimas gracias a The Bibliographical Society of America y a la Alliance for Digital Research on Early Latin America por haber organizado este evento. Muchas gracias a Clayton McCarl por la invitación y pues muchas gracias a mis compañeras y compañeros de mesa que se encuentran en este espacio virtual. Es un honor para mí poder compartir con ustedes la discusión sobre este tema de Indigenous Textualities of New Spain in Digital Context. Bueno, voy a compartir pantalla para orientarme mejor con lo que voy a abordar. Bueno, mi nombre es Paloma Vargas Montes, soy profesora investigadora en el Tecnológico de Monterrey, donde tengo la coordinación del grupo de investigación de humanidades digitales y tengo el gusto ahí de participar con mis colegas en temas de patrimonio cultural. Concretamente, trabajo con dos proyectos. Uno que es del que voy a hablar el día de hoy, Epistemes Indígenas de la Frontera, que se elaboró en el seno del U.S. Center for Latino Digital Humanities de la Universidad de Houston, con fondos que ellos otorgaron y formación también, tanto para mí como para Miriam Rojas, mi compañera en el proyecto. Y también trabajo en el proyecto de la Crónica X, que lo tengo en colaboración también con mi colega Clementina Babcock de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Yo he trabajado principalmente a Diego Durán, es evangelizador, etnógrafo del siglo XVI, dominico. Hice la edición crítica del libro Los Ritos, entonces desde esa primer aportación para mí ha sido muy importante cruzar el estudio de la etnohistoria de la religión, de las creencias de los grupos indígenas a través del estudio de la textualidad que encontramos en las crónicas. Entonces, recientemente publicamos la edición del Códice Ramírez como producto del proyecto de la Crónica X. Lo publicamos el año pasado con el Fondo de Cultura Económica y seguimos trabajando con esta perspectiva. Entonces, el proyecto del cual voy a hablar el día de hoy es Indigenous Epistemes of the Borderlands, que pues se ubica en el tiempo posterior, en el siglo XVIII, y que estudia a los hablantes del Coahuilteco, y que eran habitantes del territorio que hoy es el noreste de México, sureste de Texas. Entonces, el enfoque principal de este proyecto pues, es poder ofrecer eh, una base de datos, de documentos históricos de carácter etnohistórico que permitan hacer estudios etnohistóricos con perspectiva decolonial. Entonces, el punto de partida, pues, bueno, son dos, digamos. Por una parte, las denominaciones étnicas de las cuales voy a hablar, pero el punto de partida es el concepto de borderlands, ¿no? Eh, Desarrollado de manera importante por los estudios de Bolton a principios del siglo XX, y que principalmente tienen esta mirada de la tradición hispana, ¿verdad? O el dominio hispano en territorio de Estados Unidos, y poder voltear a ver esa historia hispana, ¿verdad? En territorio americano. Entonces, pues desde el corazón de las Borderlands, ¿no? O sea, digamos como escuela historiográfica, la traducción, edición de documentos es una práctica muy importante, ¿no? Entonces, en el Briscoe Center se encuentra la colección Archivo General de Indias, que la estableció Bolton, está curada, ¿verdad? Establecida por él, y entonces, pues fue lo que consulté y seleccioné y digitalicé en una estancia de investigación en la Universidad de Texas en Austin. Digamos que ese fue el primer repositorio en el cual fui a buscar dónde estaban, bueno, a ver si en digamos, en este acervo se encontraban las 18 naciones que me interesa estudiar. Esas 18 naciones son las que, según esta fuente primaria, que es el Manual para la Administración de los Sacramentos,
del 1760 denomina como las 18 naciones indígenas, que hablaban la misma lengua en la que está escrito el manual y que era una lengua común y hablada, así lo indica el parecer del manual, desde las riberas del río de San Antonio hasta la misión de la Candela Coahuila. Entonces, digamos que estas 18 naciones que hablaban una lengua común, los pajalates, los orejones, pacoas, tilijayas, salazapas, como pueden ver en la portada, su territorio de movilidad pues incluía las regiones del sureste de Texas, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Eh, Eso, pues, digamos que una parte muy importante del proyecto es poder establecer mapas de geolocalización donde podamos conectar el documento histórico con el lugar en el que se identifica la denominación en tiempo y en espacio de la nación indígena. Entonces, metodológicamente lo que se llevó a cabo fue primero, pues, digamos que el primer paso fue el establecimiento de Bolton, ¿verdad? Con este enorme esfuerzo que se hizo a principios del 20 de ir al Archivo General de Indias y establecer de ahí la colección que se encuentra ahora en el Brisco, ¿no? Y que describe como, o sea, son documentos que se extrajeron del Archivo General de Indias que describen espacios, ¿verdad?, de esta zona, perdón, que describen los procesos de conquista, evangelización de todo el territorio de Borderlands. Eh, y luego, bueno, o sea, yo hice una selección a partir de una serie de criterios y de palabras clave que me llevó a digitalizar 36 volúmenes seleccionados por ser representativos de las descripciones de vida y colonización de los territorios de Nueva Vizcaya y Texas. Después vino el proceso del OCR, la transcripción automatizada en el que se utilizó Transcribus, y luego el proceso de edición a partir de criterios filológicos, llegando a una plataforma de publicación que fue Manifold a través de Arte Público Press Digital, ¿no? Entonces, otros elementos importantes que son aspectos de la metodología es el establecimiento de la base de datos, donde hay una relación de tiempo, espacio y tipo de texto con cada documento que se digitalizó y transcribió. También la generación de una base de datos que describen a los documentos, o sea, a eso me refiero con metadatos, es decir, que esté el documento histórico y que a su vez esté anotado, que esté descrito, ¿no? Pero que esas descripciones, esos metadatos que se puedan realizar, los que se realicen de cada documento, tengan un horizonte hermenéutico, es decir, una propuesta de lectura. Es decir, a mí me parece que cuando hacemos metadatos, también tenemos o sea, también podemos entenderlos como hacemos las notas filológicas en una edición crítica, ¿no? En la metodología dialéctica. Hay un horizonte hermenéutico, hay una propuesta de lectura que se hace cuando se anota en una nota filológica y hay una propuesta de lectura cuando nosotros hacemos un establecimiento de un metadato, aunque hay estándares, o sea, también la adecuación de ciertos metadatos para ciertos proyectos tienen esa mirada hermenéutica. Y por otra parte, pues el establecimiento de la base de datos, donde alguna de las 18 naciones es mencionada, que nos permite hacer visualizaciones, mapas de movilidad. Entonces, digamos que se construyeron tres bases de datos diferentes a partir de esto, ¿no? Em, para mí, como lo principal que yo quisiera transmitir que ha logrado esta fase del proyecto, que es una primera fase, ¿verdad? Digamos, creo que lo más importante que hemos logrado hacer es una metodología para poder abordar un determinado acervo, ¿verdad? O una determinada colección de documentos que no están digitalizados en principio, que es el caso de muchos repositorios que podemos encontrar, por ejemplo, en México, y cómo poder acceder a ellos, ¿verdad? Y poder identificar con una cierta rapidez en dónde se encuentran documentos que nos hablen, que describan a ciertas naciones indígenas que han estado históricamente en la periferia. Me refiero a que, o sea, ¿cómo logro yo establecer una base de datos concretamente de los alazapas, que son a quienes yo quiero trabajar, que son una de las 18 naciones hablantes del Pahuilteco, y cómo logro yo establecer una base de datos de textos que los describan, que hablen sobre sus interacciones, es decir,
una reunión de fuentes primarias para poderlo establecer, para poderlos estudiar, perdón. Entonces, para establecer eso, en las condiciones que se encuentran los archivos y también en las condiciones en las que se encuentra el estudio de las naciones, pues creo que en el camino de este proyecto lo que hemos logrado es crear una metodología para poderlo eh, desarrollar de una manera relativamente económica en recursos de tiempo humano, de recursos económicos, etcétera. Entonces, básicamente lo que hicimos fue utilizar Voyant Tools, utilizar R también, para poder identificar en dónde se encontraban de lo que estaba digitalizado y de las transcripciones automatizadas, cuáles eran los documentos que hablaban de las naciones que estábamos interesados en estudiar. Esto un poco a la par de establecer el archivo, porque el archivo como tal, tanto sus transcripciones o ediciones de los documentos históricos como también los, los documentos que tiene, pues de los paratextos, pues todo eso abona a la comprensión del territorio y sobre todo a la idea de que es una región cultural común, una región cultural en donde los grupos se movían por razones de cosmovisión y no solamente de subsistencia, junto con, ¿verdad? Entonces, digamos que por una parte es la cuestión del archivo, y por otra parte es el estudio de las cosmovisiones, concretamente de los hablantes del coahuilteco y de los alazapas. Entonces, pues pudimos a través de esta perspectiva identificar en qué volúmenes se encontraban, hacer algo de exploración de análisis textual apoyado por computadora y bueno, lo que encontramos fue que de los 36 volúmenes que había digitalizado de Austin, en realidad los que aparecen mencionados son los alazapas, los mezcales y el venados pacoas, pero en mucho mayor medida los mezcales y los alazapas. Entonces, digamos que, pues, desde mi perspectiva, lo principal que podemos extraer de esta experiencia es la cuestión metodológica, ¿no? De cómo poder abordarlo y a partir de ahí, o sea, poder abordar o sea, este tipo de repositorios y poder luego replicarlo en otros, ¿no? Entonces, concretamente ahora me interesa mucho trabajar con la colección que tenemos en el TEC de microfilmes de archivos civiles y eclesiásticos de Nuevo León durante el periodo colonial. Entonces, poder establecer una metodología similar para poder sumar, ¿no? Más documentos para el estudio de estas naciones y poder también identificar, o sea, digamos que el objetivo principal del proyecto a donde queremos llegar es poder establecer una base de datos tan robusta que podamos ver los documentos, el documento histórico completo, transcrito, con el lugar en el que está, en el tiempo, en el espacio, en el mapa, y, y a partir de ahí poder hacer estudios de caso. Entonces, sí estamos en una primera fase, digamos, terminamos el primer fondeo, estamos ahora preparando el artículo, la publicación de los primeros resultados para aportar, a partir de ahí poder buscar otras etapas de fondeo para poderlo replicar y aumentar. Y, y pues bueno, agradezco mucho el espacio de poder compartir la investigación que estamos haciendo en el TEC, porque pues esto cruza nuestros ejes más importantes, ¿verdad? Que son humanidades digitales, patrimonio cultural y que pues tiene un impacto social importante porque si bien esta es una investigación de carácter histórico, pues tiene una beta muy importante de carácter antropológico. En el caso de Estados Unidos, pues la nación Tapi Lamcohuilteca está situada en San Antonio y si bien no tienen asignado territorio, no son reconocidos como nación por el Departamento de Estado de Estados Unidos, sí que es una comunidad que tiene lazos muy fuertes. Y por otra parte, en el caso de México, no hemos podido identificar grupos que se asuman como descendientes de los coahuiltecos o de los alazapas. Y es un trabajo que es importante realizar de continuidad, de perspectiva histórica, antropológica, para poder comprender mejor que los procesos de movilidad en el territorio
pues corresponden de una manera importante a procesos culturales de siglos atrás. Entonces, pues muchísimas gracias por su tiempo y atención y quedo atenta a posibles preguntas que haya.